Bueno. Volvemos al aire de la radio pública, la 921, y a través del streaming de YouTube a cargo de el señor X en los controles. Estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube, al que te podés suscribir, lo repetimos, sin caretas, @sin caretas en YouTube. Ya somos 335, podemos llegar a ser 350, Sí, los ¿por qué que no? quieran, Hasta las 23 para horas. sumarse a esta comunidad. Y como lo dijimos antes de irnos al corte, tenemos el debut en nuestro estudio de nuestra nueva columnista, ya conocida porque participó de la columna de Mati, como habíamos dicho, la señorita licenciada, porque estaba mal la gráfica, me hago cargo, Ok. no es doctora, es licenciada, la señorita Melissa Ascheri. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, gracias chicos. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vas a arrancar con un tema interesante para Uy. tratar. La verdad que sí. Y tomando un poquito los chistes que estabas haciendo hace un rato, creo que habla mucho también de la integración de la sensibilidad. Ujú. Hoy vamos a hablar justamente de cómo impacta en el hombre la sensibilidad, poder integrarla o no. Ujú. Bien. El recurso del humor es un recurso que tanto a hombres como a mujeres habla un poco de lo que es integrar la sensibilidad. Cuando uno tiene esta capacidad de poder reírse de uno mismo, quieras o no, estás hablando de, en un punto de poder, a ver cómo lo puedo explicar, de integrar esto de decir, bueno, no tengo vergüenza de mostrarme como soy, si me equivoco, me equivoco. Creo que Totalmente. ese es un poco el tema de la sensibilidad y de poder integrarla. ¿Por qué Sí. crees que está, o estuvo, porque por ahí ya no es tanto, pero en otro momento estaba muy demonizada la sensibilidad en el hombre, estaba vista como debilidad, y de hecho es el planteo de la columna de hoy? Yo creo que también en un punto fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque creo que a medida que va pasando de generación en generación, va cambiando el discurso de cómo la sensibilidad impacta en el hombre. Qué sé yo, o sea, en la época quizás de nuestros viejos, era más el tema de los hombres no pueden llorar. Ujú. Claro, sí. Entonces, los hombres tienen que tener una actitud, tienen que tener un rictus particular, no pueden llorar, no pueden demostrar. Bueno, eso en esa época. Ujú. A medida que fueron pasando las generaciones, creo que también fue cambiando ese discurso. De repente, creo yo que esto ya es algo como muy personal y también un poco lo que veo en la clínica. Es interesante observar cómo a los varones les cuesta mostrar y mostrarse desde un lugar de vulnerabilidad. De repente, hoy en día, lo que más podemos observar es eso, es, che, me siento mal o estoy triste, permitirte sentirte mal y también permitirte que te consuelen. Ujú. De repente poder decir, bueno, no tuve un buen día en el trabajo, o me está pasando esto con mi jefe, o no estoy llegando a esta meta en mi vida, o no estoy haciendo lo que fuera que me Sí. frustra. Ujú. Y en el caso de que, bueno, tengas una compañera, puedas dejarte Sí, contarlo. consolar, amigos, o sea, creo yo que la sensibilidad y la integración de ella no es solamente en torno a un vínculo de pareja, sino también de amistades, Ujú. ¿no? Es Totalmente. importante. Entonces yo creo que hoy en día lo que más estoy observando y lo que más se observa es también que todos bajemos un poco este tabú de decir, che, si tiene ganas de capaz de estar medio bajón, permitírselo, o uno mismo también animarse de, mira, ¿qué necesitas? De repente no todos necesitamos lo mismo, entonces con el solo hecho de estar, estás acompañando a la persona que quizás le cuesta un poquito conectarse con eso, y bueno, ahí le estás como abriendo, le estás dando como una apertura. Lo que pasa es que hoy en día también, o sea, sin meterme demasiado en temas álgidos, tenemos una bajada muy ideológica. Sí. Y todo se ha tergiversado de una manera terrible, tanto la sensibilidad en la mujer como la sensibilidad en el hombre. Entonces, justamente cuando yo te decía, sí, es verdad que de repente al hombre hoy en día se lo puede llegar a ver como un poco más debilitado en su postura, al mostrarse más sensible o vulnerable, pero la mujer también está con temas eh, de una pobre integración también a nivel sensible, ¿no? Ujú. Permitirle tener un varón al lado sensible es algo bueno también para nosotras. Ujú. Y lo digo como pareja, lo digo como amiga, Ujú. eh,
poder un poco, creo yo que el trabajo en equipo también hace que podamos enseñarnos los unos a los otros. La idea es esa, es la unión. Y en todo caso de esa unión también dar el ejemplo. Claro. O sea, nosotros ahora somos grandes, pero hay todo un colectivo de niños y de adolescentes, de jóvenes, que la están pasando muy mal. Y acá específicamente en Ushuaia, que hay mucha tendencia al tema del suicidio, Sí, verdad. cuestiones de depresiones. No voy a decir que todo es producto de la falta de integración de la sensibilidad, pero sí en mayor parte también un poco es el legado que vienen tomando de sus figuras paternas Sí. y maternas, y también de la gente de su humanidad más cercana, amigos, colegios, trabajos. Entonces, preguntarnos un poco todos qué legado también queremos dejar en cuanto a nuestra sensibilidad. Sabemos que las cosas cobran patrones y mandatos familiares y ancestrales, entonces sin darnos cuenta, venimos arrastrando un Sí, poquito cosas. de todo. Es importante también que nosotros nos planteemos, bueno, ¿qué legado estoy construyendo? No es solamente el tema de dinero, me compro una casa, le dejo una casa a mis hijos, le dejo... No, a ver, ¿qué legado sensible estoy construyendo? ¿Estoy promoviendo el arte de repente en mi familia? La música, ustedes estaban hablando de la música. Importante lo que estaban diciendo. Los chicos acá que están empezando a tener sus primeras conexiones con la música es un gran aliado en cuanto a la conexión con la sensibilidad. Sí, totalmente. Repito, hombres y mujeres, pero la música, la pintura, escribir, la escritura, poder permitirse eso. Muchas veces a mis pacientes les digo, ellos me dicen, bueno, pero yo no sé escribir. Está bien, nada, o sea, Sí, sí, a no menos tenés de que hacer, claro, bucay. claro, agarra una hoja quizás y empezá a poner palabras así sueltas, a ver qué sale y buscar una forma un poco más catártica como Sí. para poder canalizar todo eso. Porque si no, a veces no hay forma de sostenerlo y nos desborda. Está muy bueno lo que estás diciendo y me quiero centrar en algo. Hablabas de no lo mencionaste así literal, pero estás hablando de comunicación de alguna forma, de vías de comunicación, de, bueno, no sé escribir o no puedo decir, pero bueno, lo escribo, lo expreso mediante el arte, mediante alguna de las maneras de comunicar. Y hablabas de legados. Puede estar una de las llaves para tratar de vincularnos mejor el tema de la comunicación, justamente para evitar esto de ver la sensibilidad tanto en el hombre como en la mujer. En este caso estamos centrados en lo que es el hombre, pero visto desde un lugar de debilidad, o sea, la comunicación, la empatía, el escuchar, el preguntar, ¿tiene que ver un poco con eso? ¿Vos lo decís en qué sentido? Y para justamente derribar estos mitos que todavía persisten en menor medida Sí. de la sensibilidad vista como un síntoma de debilidad. Sí, a ver, yo creo que todo lo que pueda acercarnos al otro es importante. Ujú. Ya sea, obviamente, a nivel comunicativo. Tomo un ejemplo en la adolescencia. Nosotros en la adolescencia es como muy difícil poder comunicar de una forma y sentir que el otro nos está entendiendo. Igualmente, a ver, el malentendido es universal. Sí, es Lacan, un autor, bueno, Ujú. dice justamente el malentendido es universal, por supuesto, porque todo lo que salga de mi boca ustedes lo van a tomar de una forma sí. y también va a ser producto de la impronta que ustedes tienen y bueno, y de la bajada de muchas cosas que cada uno tiene. Pero creo yo también que permitir, por eso te hablaba del tema de los espacios. Qué Ujú. importante es poder generar una apertura, no solamente en lo cotidiano, en esto que decís de la comunicación, sino una apertura mental, chicos, porque lo que estoy viendo es que cada vez, a ver, nosotros estamos dentro del rango de los millennials, de repente esa es Sí. nuestra generación. Sí. Ujú. Bueno, nosotros tenemos una gran responsabilidad, aunque no lo creamos. Estamos generando y forjando un camino importante en cuanto a la comunicación. Sí. Específicamente hoy en día, nosotros, en este espacio que estamos teniendo ahora, para las personas que nos están escuchando a personas hablando de un tema importante. Y es como siempre digo, una semillita acá, otra semillita allá, y que alguien se quede pensando en algo es un montón. Sí. Entonces, es un avance. es un avance. Entonces, de repente, cuando alguien se sienta en un estado de debilidad, un varón, por ejemplo, que se sienta en un estado de debilidad por
querer hablar de algún tema que le da vergüenza de repente, poder... A ver, hay varias cuestiones. Yo siempre digo, uno no habla con cualquiera. Sí, es verdad. Entonces, creo yo que también el autoconocimiento hace que tengamos un criterio distinto. Es importante que vayamos generando un criterio, que los varones generen un criterio a la hora de buscar a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar. Todos tenemos cuestiones proyectivas, entonces, en ese sentido, bueno, también es generar un poquito de tolerancia a la frustración en cuanto a lo que el otro te vaya a decir. Por eso digo, muchas veces cuando nosotros hablamos o cuando un varón habla y quiere decir algo, bueno, siempre digo lo mismo para con todo el mundo, ¿no? Pero escuchar, darle el espacio de escucha. No tenés que ser psicólogo para darle un espacio de escucha a alguien. Y el varón calla mucho. Entonces, y es un poco paradójico que el varón calle, porque en realidad el varón en la psicología y en nuestra mente es la ley, es lo simbólico. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? O sea, el hombre como padre está ahí para poner lo simbólico, la palabra, el verbo. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Necesita de la mujer, de la compañera también, o de la persona que elija, para que le brinde ese espacio para que el hombre pueda poner la ley. Entonces, yo lo estoy poniendo obviamente en términos más psicológicos, pero es importante que haya un espacio y eso sea retribuido. Sea con quien sea que nosotros elijamos tener esa comunicación, ¿no? Porque también ahí es donde vamos a ayudarlo al otro y a validar un poco, ¿no? Esto. Yo creo que este sentimiento de debilidad que uno puede llegar a tener, que un varón puede llegar a tener, se va a ir yendo de a poco cuando también vaya sintiendo que se le está dando un poco más de voz, se le da como un poco más de validación y de un refuerzo positivo a lo que tienen para decir. Claro, sentirse escuchados. Totalmente. Pero bueno, también hay que generar un cambio, no solo en la mentalidad, por eso yo decía una apertura mental. Claro. No solo en la mentalidad, sino también en el hecho de, bueno, anímense, hay que empezar. De alguna manera hay que empezar. Entonces, si sentís que te da un poco de vergüenza decir, me siento mal, bueno. ¿Y por dónde se podría empezar? Mira, yo creo que es muy importante empezar por uno mismo. Es muy importante. Lo digo tanto para hombres como para mujeres. Pero creo que hay dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. La primera vez yo hablé del autoconocimiento con ustedes y lo importante que era poder arrojarnos a conocernos. En este caso, con el tema de los varones y su sensibilidad, hay, me parece, dos cosas fundamentales. Una es el arte para conectarse con lo sensible. La música, escuchar música, permitirse emocionarse con un tema de repente. Ver alguna peli que te ponga medio triste y está todo bien. Si te da vergüenza que es, no sé, que se te cae una lágrima, bueno, no sé, mira algo solo o permitirse esos... momentos sensibles. Total, esos momentos. Sí, sí. Escribir algo, leer poesía, leer alguna novela que te movilice. Obviamente que, ¿por qué digo que te movilice? Y ahí voy a la segunda parte, que es el tema del sufrimiento. Todos estamos atravesados en nuestras vidas por el dolor, no es algo nuevo para el ser humano. Y con el sufrimiento, bueno, uno va viendo, es un poco un termómetro, ¿no? Cada uno lo vive a su forma. Sí. Pero permitirse de repente poder integrar un poquitito, ¿no? Ese sufrimiento. Dejarse, arrojarse un poco a eso también. Hay cosas que hay que sentir. Obviamente, cuando a medida que uno se va conociendo más, vas pudiendo poner límites. Tampoco es una cuestión de voy a estar Entregarse todo el 100% tiempo. al sufrimiento, Exactamente. Claro, pero no evitarlo tampoco. O sea, Tampoco también evitarlo. dejarlo pasar. Exactamente. Y tanto para una cosa como para otra, o sea, para el arte, como para dejarse un poco impregnar por las emociones de la vida, y uno tiene que tener tiempo en soledad. Es importantísimo. Sí. Yo creo que es una de las primeras cosas que cuando uno inicia un camino de un proceso interno, un autoconocimiento, el hecho de poder dedicarse a uno mismo es dedicarse tiempo a solas. Tenés que poder conocerte, tenés que sentirte interesante. Claro. Te tiene que gustar estar con vos mismo. Tanto para hombres como mujeres, ¿no? Pero digo, de repente tenés que sentir que tenés algo para ofrecer. Sí, es como el primer paso, digamos.
Es Sí, que en realidad total. uno habla mucho del amor propio y yo sé que está súper trillado y es amate primero a vos mismo, así te va a amar el resto. Y hay un montón de cosas en torno a eso. Sí. La realidad es que cuando uno siente la valía que tiene, cuánto vale, vas empezando a ser un poquito más quisquilloso a la hora de elegir a la gente también. Sí. Eh, Ganas seguridad en Ganas vos mismo. Totalmente, ahí ganas seguridad, te permitís hablar de otros temas. Y ahí, de a poquito, sin darnos cuenta, la vulnerabilidad va apareciendo y es hermoso porque uno va viviendo la vida de otra forma. Sí. Y es importante. Tiene que ver un poco también con el crecimiento y la edad, ¿no? Como que me parece que hay Totalmente. ciertos momentos de la vida donde te hace como un clic. ¿Puede ser? ¿O no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, vos lo que decías del gato, vos estabas hablando del Sí. tema de los gatos y los niños, las mascotas. Sí, Una sí, de las sí. primeras cosas, y vos ves en los nenes, yo atiendo a niños, Sí. y yo veo el cariño que se tienen con las mascotitas. ¿Viste? Sí, se Y genera un vínculo. Y es algo muy sensible. ¿Por qué? Porque en la niñez no tenés tapujos. En la niñez te permitís ser, Sí, totalmente. con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, 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 con caprichos, con amor, con todo. Sos al 100% vos siempre Totalmente. cuando sos niño. Total. Bueno, por eso son tan inocentes, ¿no? Para un montón de cosas. Y esto de que decís de las mascotas, totalmente es como que a veces si se las sacan, digamos, es como un desarraigo total. Ahí va, el desarraigo. Es eso que estás diciendo. Es por un lado el desarraigo y por el otro lado, en la contrapartida, el habitarse. Muchas veces los lugares, las mascotas, las maneras que tenemos de relacionarnos y también la mirada de los padres de esos niños, ¿no? Porque Sí. de repente, capaz, unos papás lo ven desde un capricho o mira lo que está Sí. haciendo y en realidad no está sabiendo decodificar la sensibilidad de ese niño. Por eso es muy importante que en el varón se pueda fomentar la sensibilidad, porque ese papá va a ser extremadamente importante tanto para su hija mujer como para su hijo varón. Sí, es verdad. Porque a ambos, a cada uno por separado, les va a brindar ese legado del que estábamos hablando al principio y en un punto les va a enseñar. Les enseña también para que cada uno vaya descubriendo su propia sensibilidad. La Sí, verdad que está para bueno. hacer la primera sesión que hemos tenido... No te vayas nunca. Ha sido excelente. Me encanta, me encanta. Sí, muy bueno. Bueno, hemos llegado por cuestiones de tiempo al final de esta primera columna. Nos ha quedado muchas Muchos temas abiertos. interrogantes, preguntas para hacer, pero bueno, Pero va a seguir seguramente viniendo. lo vamos a seguir haciendo. Vamos a atravesar un montón de temas, pero me parecía que este era clave en la tentativa y en la producción previa, en la cocina previa de las ideas que tenía Mel para traer en esta primera columna. Me parecía que era clave porque es un momento que está bueno, sobre todo por los contextos y por lo que estamos viviendo y por un montón de cosas para poder apoyarnos y arroparnos de una manera distinta. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Por ya Un estar placer. acá y por formar parte de este equipo. Bienvenida. Gracias. Y bueno, sabes que las puertas están abiertas para las cantidad de veces que quieras hacer la columna. Sos bienvenida. Sí, lo seguiremos haciendo porque es muy importante hablar de estos temas y como bien dijiste hace un rato, poner una semillita, despertar algo en otra persona que se comente, ¿no? Está bueno hablar de lo que nos pasa, de intentar siempre estar mejor. Y bueno, obviamente mostrar nuestro lado sensible, no somos rocas. No, totalmente. Y ojalá que la gente que nos está escuchando se vaya animando un poquitito a hacer preguntas, a que podamos responder quizás ciertas cosas. Obviamente es como muy puntual de cada uno, como muy íntimo, pero bueno, estaría Pero bueno está animar a las disponible. personas. Claro, animar a las personas a que nos hagan preguntas, estaría bueno. Acá te manda un mensajito Manuel Germano, que es columnista, dice bienvenida, re interesante de la columna. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Gracias, Meli. Muchísimas gracias, Gracias, Mel. chicos. Gracias. Bueno.